Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Otro sábado más estamos aquí en nuestro hogar. Estamos aquí porque nuestra iglesia tuvo hoy que cerrar sus puertas por una actividad del mundo que estamos ahí y no convenía. Y estamos aquí en esta mañana para presentar un estudio de escuela sabática, repasar la lección de la escuela sabática de nuestra iglesia. Quiero leer, antes de comenzar, este matinal que lleva por nombre Maranata, el Señor viene, para el 1 de noviembre. Maranata, el Señor viene para el 1 de noviembre. Dice así: la cautividad de Satanás y sus ángeles. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas capítulo número 6, versículo 6, perdón, Judas versículo 6. La tierra se asemejaba a un desolado desierto. Las ciudades, pueblos y aldeas, sacudidas por el terremoto, yacían todas en ruinas. Las montañas desarraigadas de sus bases habían dejado grandes cimas abiertas. Sobre toda la superficie de la tierra estaban esparcidos los peñascos que había lanzado el mar o se habían desprendido de tierra firme. Corpulentos árboles arrancados de raíz estaban tendidos por el suelo. El desolado planeta Tierra iba a ser la morada de Satanás y sus ángeles malignos durante 1000 años. Allí quedaría Satanás recluido, vagando errante por todo el globo terráqueo para percatarse las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante 1000 años iba a poder meditar en el resultado de la maldición que había causado. Recluido en la tierra, no tendría ocasión de ir a otros mundos habitados para tentar y perturbar a quienes no han caído. Durante todo ese tiempo, Satanás sufrirá intensamente. Sus tácticas malignas han estado en constante ejercicio desde su caída, pero se verá entonces privado de su poder, obligado a reflexionar con temor y temblor en lo que reserva el porvenir, cuando haya de pagar por todo el mal que hizo y ser castigado por todos los pecados que hizo cometer. Oí de parte de los ángeles y de los santos redimidos exclamaciones de triunfo que resonaban como 10,000 instrumentos musicales, porque ellos ya no serían atacados ni tentados por Satanás, y porque los habitantes de otros mundos quedarían libres de él y de sus tentaciones. Para el pueblo de Dios, el cautiverio en que se verá Satanás será motivo de gozo y alegría. El profeta dice: pueblo de Israel, cuando el Señor te haga descansar de tus sufrimientos, de tus penas y de la cruel esclavitud a que fuiste sometido, recitarás este poema para burlarte del rey de Babilonia, que aquí representa a Satanás. Miren en qué vino a parar, tirano, miren en qué vino a parar su arrogancia. El Señor ha roto el poder del malvado, ha hecho pedazos la vara del tirano, que castigaba a las naciones con ira y las golpeaba sin parar, que aplastaba a los pueblos con furor y los perseguía sin compasión. Maranata, el Señor viene para el 1
de noviembre. La esperanza de que este enemigo que nos hace caer, de este enemigo que nos hace pasar por dificultades, que nos hace pecar contra Dios, la esperanza que tenemos que ese enemigo dejará de existir para siempre. Voy a ir de rodillas para tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por otro día más, por otro sábado de gozo, de alegría, porque nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender que estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo y que debemos prepararnos, que debemos luchar para vencer en tu nombre todas las tentaciones que este enemigo quiere traernos. Ayúdanos a poder siempre poner tu nombre en alto y confiar solamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la lección que vamos a estudiar nosotros, o a repasar, no estudiar, repasar en esta mañana, es la lección número 5, que titula Jesús azotado y condenado. Nosotros hemos estado estudiando el libro de Juan. Hemos estado estudiando este libro de Juan ya desde que comenzó este año 2025. Este es el cuarto estudio, el cuarto trimestre que hemos estado estudiando este libro. Y comenzando este trimestre, encontramos a Jesús en sus últimas horas. En esas últimas, diríamos nosotros, últimas 24, 48 horas, desde que salió de Getsemaní, 24 horas o menos, desde que salió de Getsemaní y empezamos este trimestre, cuando Jesús estaba ante Anás y Caifás. Bienvenida Astrid, bienvenida Ash, bienvenida Lilian. Y en esta hemos pasado a Anás y Caifás, después pasamos a Pilato, también estudiamos Jesús ante Herodes, y ahora esta semana volvemos y entramos en la segunda parte de Jesús ante Pilato, cuando Herodes regresa a Pilato después de haberse contentado ellos, de haber estado un tiempo como enemigos, pero ahora se contentaron, y como Herodes no tuvo el coraje de condenar a Jesús, lo regresa nuevamente a Pilato, y ahora Pilato se encuentra con una disyuntiva. Hace unas semanas atrás, cuando nosotros estudiamos de Jesús ante Pilato, leímos en un lugar donde decía que Pilato se le pasó la oportunidad. Se le pasó la oportunidad de querer aceptar al Salvador. Se le pasó esa oportunidad porque leímos que Pilato era un hombre débil, que Pilato tenía miedo de perder su posición, que Pilato lo que aspiraba siempre era el poder, y era una persona que no tomaba decisiones de acuerdo con la verdad, sino de acuerdo con las circunstancias, y él no quería caer del lugar donde estaba. Esta semana vamos a ver algo muy interesante. Dice el versículo de memoria: y Pilato le respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque él sabía que los príncipes de los sacerdotes por envidia le habían entregado. Marcos 15, 9 al 10. Vimos que Pilato reconoció que Cristo era inocente, reconoció que era el Mesías, reconoció que lo habían entregado por envidia, pero Pilato, por miedo, por temor, no se atrevió a decir, si acabó, es libre, es inocente, no ha cometido ningún pecado, yo lo suelto. Pilato no se atrevió a hacer eso. Dice aquí, la humillación de Cristo era la garantía de su exaltación. Las cruentas gotas de sangre que de sus heridas sienes corrieron por su rostro y su barba
fueron la garantía de su ungimiento con el óleo de alegría. Hebreos 1:9. Como sumo sacerdote nuestro. El deseo de toda la gente es página 683. O sea, ese sufrimiento de Cristo, esa humillación de Cristo por mi pecado, por nuestros pecados, lo lleva a tener el derecho de ser mi sacerdote, lo lleva a tener el derecho de poder interceder por mí ante el Padre, porque esa humillación, ese sufrimiento lo ha ungido a él. Esa sangre que vertió de las sienes era como ungimiento de que él era el sumo sacerdote. Vamos al domingo, la debilidad de Pilato. Esa debilidad de Pilato lo llevó a algo. Esa debilidad de Pilato lo llevó a obtener algo. Fíjense, vamos al libro de Lucas, capítulo 23. Libro de Lucas, capítulo número 23, versículos 13 al 15. Libro de Lucas 23, 13 al 15 dice así. Entonces Pilato, convocando a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados y al pueblo, les dijo, bienvenida hermana Irma, les dijo, me habéis presentado a este como hombre que pervierte al pueblo, y he aquí yo enviándole interrogado delante de vosotros, no he hallado en este hombre falta alguna de aquellas cosas que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho. Aquí vemos que Pilato reconoce que Cristo no había hecho nada de muerte contra los romanos. Acuérdense, Pilato no puede juzgar a Cristo bajo las leyes de Israel, de los judíos. Pilato está juzgando a Cristo en base a la ley romana, y en base a la ley romana, Pilato dice, él no ha cometido ningún pecado. Los sacerdotes judíos están presentando a Jesús como que ha violado la ley romana, porque ellos saben que no le pueden presentar a Pilato ninguna acusación a Jesús de acuerdo a la ley judía, porque Pilato le dice, no, yo no tengo nada que ver con esa ley. Bajo la ley romana, él es inocente, no ha hecho nada digno de muerte. Ahora, ¿cómo fue que esto lo llevó a él a la ruina? Porque vemos que Pilato pasó por alto. ¿Qué es la verdad? No esperó la respuesta y se fue. Y le pasó por alto. Y ahora Pilato va de camino a la ruina. Fíjense, aunque Pilato declara que Cristo es inocente, Pilato dice, lo voy a castigar, lo voy a azotar, lo voy a poner que lo latiguen, lo voy a poner que lo maltraten. Pero dime tú, ¿cómo tú puedes castigar, sentenciar a un castigo a una persona que tú acabas de decir que es inocente? Cuando una persona es inocente, no merece castigo. Una persona inocente no merece castigo porque tú lo acabas de declarar inocente. Cuando una persona está en la corte y presentan todas las pruebas y el juez dice no hay prueba suficiente, este hombre no ha hecho nada mal, este hombre no tiene culpa ninguna, lo declaro inocente, el hombre automáticamente queda suelto, libre. Le dicen, el caballero, usted queda libre, se puede retirar, ir a su casa. Pero Pilato no hace eso. Pilato, cuando dice Cristo es inocente, no ha hecho nada digno de muerte, Pilato tenía que haber dicho, lo suelto, suelten a ese hombre y lo suelto y que se vaya libre. Pero Pilato no hizo eso. ¿Por qué Pilato llegó a la ruina? Porque Pilato, en vez de soltar a Cristo, lo manda a que sea azotado, a que sea maltratado. Eso se encuentra en Lucas 23, 16 y Juan 19, 1. Dice aquí, Pilato habría declarado que Jesús era inocente y sin embargo estaba dispuesto a hacerlo azotar para apaciguar a sus acusadores. Quería sacrificar la justicia y los buenos principios para transigir con la turba.
Esto lo colocó en situación desventajosa. La turba se valió de su indecisión y clamó tanto por la vida del preso. Si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme, negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a retenerle toda su vida en el remordimiento y la culpabilidad. ¿Cuánto tiempo? Toda su vida. Mas Pilato había violado poco a poco su conciencia. Había buscado pretexto para no juzgar con justicia y equidad, y ahora se hallaba casi impotente en las manos de los sacerdotes y príncipes. Su vacilación e indecisión provocaron su ruina. ¿Qué va a provocar mi ruina? La vacilación, la indecisión de ahora, no la indecisión y la vacilación de cuando venga esa ley dominicana, no. Lo que va a provocar mi ruina es mi indecisión en este momento, la vacilación que yo tenga en querer tomar las decisiones correctas de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor nos presenta a nosotros la verdad, nos presenta a nosotros un llamado al arrepentimiento, nos presenta a nosotros un llamado al perdón, nos presenta a nosotros un llamado de amor. Cuando yo vacilo en aceptar ese llamado, en aceptar ese arrepentimiento, en entregarle mi vida completa a Cristo, entonces yo estoy vacilando, no estoy siendo decisiones correctas, estoy indeciso. Eso me puede llevar a la ruina y la mayoría de las veces nos lleva a la ruina. Y eso fue lo que pasa con Pilato en este momento. Ahora, el lunes, un título un poco extraño: la obra de Dios en favor de Pilato. ¿Por qué digo extraño? Porque hace unas semanas atrás leímos que le había pasado la hora a Pilato. Pero ahora vamos a leer algo muy interesante. Pilato está ahora en esa disyuntiva, indeciso, vacilando. Y el Señor, en su grande amor y misericordia, hace algo. ¿Qué otra oportunidad le dio Dios a Pilato? Mateo 27, 19. Mateo 27, 19. Dice aquí: y estando sentado en el tribunal, su esposa, la de Pilato, le envió a él diciendo: no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueño por causa de él. Quiero leer esto, que se encuentra en el Deseo de toda la gente, página 680, párrafo 4. Lo voy a leer completo para que nosotros podamos entender la obra que estaba haciendo Dios para llamar la atención. Dice así: en respuesta a la oración de Cristo, la esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo y en un sueño había visto al Salvador conversado con él. La esposa de Pilato, ¿ok? La esposa de Pilato no era judía, pero mientras miraba a Jesús en su sueño, no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Le vio juzgado en el tribunal. Vio las manos estrechamente ligadas con las manos de un criminal. Vio a Herodes y sus soldados realizando su impía obra. Oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia, acusándole furiosamente. Oyó las palabras: nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado después de haber declarado: yo no hallo ningún crimen en él. Oyó la condenación pronunciada por Pilato y le vio entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el Calvario.
vio la tierra envuelta en tinieblas y oyó el misterioso clamor, consumado es. Pero otra escena aún se ofreció en su mirada. Vio a Cristo sentado sobre una gran nube blanca, mientras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían de la presencia de su gloria. Con un grito de horror se despertó y enseguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia. Todo eso vio la esposa de Pilato y todo eso rechazó Pilato. Todo eso. Ese llamado, ese amor de Dios. ¿Y qué hace Pilato? Fíjense bien. Pilato, en vez de entregarse, en vez de reconocer públicamente, no. Busca un medio de escapatoria. Ahora Pilato se encuentra convencido de que Cristo es inocente, convencido de que había cometido un error de azotarlo, convencido de que la gente lo que tenía era envidia hacia Cristo, convencido de que ante él estaba la única esperanza de vida de él. Pilato, en su debilidad, en su vacilación, en su indecisión, busca una forma de escape. La primera forma de escape que Pilato trató de utilizar fue Herodes, pero no le funcionó. Ahora quiere buscar otra forma de escape. ¿Qué hace? Pilato quiere presentar ante el pueblo un criminal malvado, una persona que el pueblo sabía que era asesino, que era malo, que lo que hacía era maltratar a la gente, aún a su propio pueblo. Pilato dice, si yo busco a alguien que ellos sepan que es malo de verdad, que lo reconozcan como malo y lo pongo en contraste con esta persona que es inocente, que lo van a ver magullado, maltratado ahí, lo van a ver a Jesús, lo van a ver una persona que da misericordia, que su presencia es presencia de misericordia. Pilato dice, voy a hacer lo que usualmente se hace todos los años. Voy a poner al pueblo a escoger entre el mal y el bien, entre lo malo y lo bueno. Acuérdense, las personas que estaban ahí en la multitud, habían personas que Cristo había sanado, habían personas que habían visto los milagros de Cristo, habían personas que conocían que Cristo lo único que había hecho era el bien por el pueblo, lo único que había hecho era enseñar con autoridad, lo único que le había hecho era amar al pueblo. Y a esas personas, habían personas que habían sufrido por Barrabás, habían personas que habían visto que Barrabás era un criminal. Pero Pilato dice, voy a hacer lo que se hace por costumbre. Marcos 15, 6 al 10. Marcos, capítulo 15. Acuérdense que Pilato le acababan de llevar una noticia. No tengas nada que ver con este hombre que es inocente. Marcos 15, 5 al 10. Dice, pero Jesús ni aun con eso respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una insurrección, y la multitud gritando, comenzó a pedir que hiciera como siempre le había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque él sabía que los príncipes de los sacerdotes por envidia le habían entregado. Fíjense lo que dice aquí en el libro Deseado de toda la gente, página 681. Dice aquí, escuchen. Era costumbre de invención pagana, no había sombra de justicia en ella. Esa costumbre de soltar a un preso en el día de la fiesta no tenía justicia ninguna, era pagana. Pero los judíos la apreciaban mucho. Los judíos estaban tan acostumbrados ya a las costumbres paganas, a las tradiciones de los hombres,
a las costumbres del mundo que apreciaban mucho esa costumbre. Lo mismo que hoy. Es increíble que hasta iglesias adventistas del séptimo día anoche estaban celebrando en la sociedad de jóvenes Halloween. Es increíble que en la iglesia adventista del séptimo día, en sábado, se esté adorando a hombres, a personas, en costumbres paganas, tradiciones mundanas, tradiciones y paganas de Babilonia, la Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de la Mujer. Todo eso son costumbres paganas. Pero ¿qué dice aquí? Pero la apreciaban mucho. Se aprecia mucho eso en estos días. Sigue aquí. En aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Este hombre aseveraba ser ¿quién? El Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferentes, para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto de entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido, desesperado, que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. O sea que Pilato, una tradición pagana, una costumbre pagana que no tenía nada de justicia, Pilato trata de utilizar eso para poder liberar a Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Acuérdense, estamos en el final de la historia de este mundo. ¿Por qué la mensajera del Señor nos dice a nosotros que deberíamos sacar aunque sea una hora al día para estudiar las últimas escenas de la vida de Cristo en este mundo? Porque nosotros vamos a pasar por lo mismo. Todo lo que pasó Cristo, nosotros vamos a tener que pasar. Y ahora se presenta ante este pueblo la tarea de tomar una decisión. Cristo, ¿qué representa a Cristo? La verdad. Cristo representa la luz. Cristo representa el evangelio. Cristo representa la salvación. Cristo representa el camino, la verdad y la vida. Cristo representa el lado bueno, el lado derecho, la misericordia, la justicia de Dios. Barrabás representa la oscuridad, el maligno, Satanás, el dragón, la bestia. Cristo representa el sábado, el día del sello de Dios, en lo que dice que Dios es el creador, que Dios tiene el control de todas las cosas. Barrabás representa el domingo, ese día, ese sábado espurio, ese sábado falso de la bestia que quiere inducir al mundo a que obedezcan por obligación. Y ahora se presenta Cristo o Barrabás. Mateo 27:20. Mateo, capítulo 27, versículo 20. Dice aquí: mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que diera muerte a Jesús. ¿Qué hizo Pilato? ¿A quién escoges ustedes? ¿A Cristo o Barrabás? ¿Qué hicieron los sacerdotes? Le dijeron al pueblo: pidan a Barrabás.
Le dicen al pueblo, vamos a celebrar, sí, vamos a comprar ese arbolito de Navidad, vamos a ponerlo, vamos a adornarlo, vamos a traer la batería, vamos a traer todo esto. Antes había una persona que cuando estaba siendo utilizado por el Espíritu de Dios, hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, esta persona presentó con la palabra de Dios que el uso de instrumentos de batería, de percusión, de esos instrumentos que son del mundo, que el uso de esos instrumentos dentro del sistema de adoración de la iglesia es un pecado ante Dios. La mensajera del Señor dice que eso es un pecado ante Dios, que ahí no está el Espíritu Santo. Hace unos meses atrás le hicieron la misma pregunta a esta persona que si era pecado y ahora dice que no, que esos instrumentos son neutros. ¿Por qué? Porque la vacilación y la indecisión, el miedo a perder el lugar, el puesto de honor que tenemos ante el hombre, nos lleva a cambiar. Nos lleva a dejar ser inducidos por estos sacerdotes, estos ministros, que lo único que buscan es cantidad y no calidad. Como dice la mensajera del Señor, que hay muchos ministros que lo que buscan es llenar la iglesia de cantidad de miembros y no de calidad, porque lo único que quieren es llenar el número. Y ahora se presenta la oportunidad y estos sacerdotes, estos ministros que dicen conocer la verdad, en vez de llevar al pueblo a escoger el día de Dios, al Hijo de Dios, la verdad, la luz, le dice al pueblo, no, escoge la mentira, escoge el error, escoge la oscuridad. ¿Estará ocurriendo lo mismo hoy? Donde se presentan personas que lo único que presentan es mensajes de odio, mensajes de rencor, mensajes de condenación a un lado, o unos mensajes de liberalismo, de no importa lo que tú hagas. Y los dos llevan a la perdición, porque aquel mensaje de condenación desespera al pecador y lo hace sentirse de que ya no tiene oportunidad, mientras que el mensaje de liberalidad, de libertinaje, no le presenta al pecador la necesidad de arrepentirse y de volver a los caminos de Dios. ¿Qué elección hizo la gente? Todos conocemos la historia. Según dice en el libro de Mateo 27, 21 al 23, dice que la gente gritaba, danos a Barrabás. ¿Y qué hacemos con este así llamado Cristo, su rey? Crucifícale. Danos la Navidad, danos el día de la madre, danos el día del padre, el día del pastor, el día del niño. ¿Y qué hacemos con el sábado? Crucifícalo. ¿Qué hacemos con el día del Señor? Lo volvemos en un día común, lo volvemos en un día común y corriente. Le quitamos la santidad al sábado para honrar al hombre y no honrar al creador del hombre. ¿Qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Preguntó Pilato. Nuevamente la agitada turba rugió como demonios. Había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre. ¿Y qué podría esperarse si no la respuesta sea crucificado? Deseado de toda la gente, página 682. ¿Quiénes estaban ahí? Demonios. Porque cuando yo caigo en esa vacilación, cuando yo caigo en esa indecisión y cuando yo dejo que me controlen, que entren y tomen y me hagan tomar decisiones los hombres, cuando yo estoy bajo el control de un hombre, cuando yo estoy bajo la creencia de que este hombre verdaderamente es utilizado por Dios y no voy a la escritura y busco lo que dice la palabra de Dios, y cuando yo dejo que el hombre tome el control de mis decisiones, yo estoy siendo dominado ¿por quién? Por los demonios. Porque ningún hombre debe tener control sobre tu vida. Lo único que tiene que tener control sobre mi vida, sobre tu vida, es la palabra de Dios.
que es la verdad. ¿Cómo se repite esta escena ahora y cuál es nuestro papel en ella? Vamos al libro de Josué. Vamos al libro de Josué, capítulo número 24. Ya conocemos este pasaje, capítulo 24 de Josué, versículo 15 dice: ¿cuál debe ser nuestra decisión? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, ¿a quién tú vas a escoger? Yo espero que tengamos la fortaleza de escoger la verdad. Porque este llamado es para el mundo entero. No es solamente para la Iglesia Adventista Movimiento de Reforma, no, es para todas las iglesias, porque todos podemos caer en el mismo error de elegir incorrectamente, de estar en esa vacilación, en esa indecisión. Oh, ¿qué hago? No, porque entonces me van a mirar mal, no me van a aceptar. No. Tenemos que tomar la decisión. Dice, Satanás está lleno de odio porque no puede atar en manojos a los hijos de Dios con el mundo, a fin de que le rindan completa obediencia. Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo de anticristo y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Testimonio para los ministros, página número 39. Acuérdense, nosotros estamos en un momento de tomar decisiones. En un momento donde el mundo entero se está yendo tras un hombre. Donde el mundo entero está confiando en los hombres que tienen poder. Donde el mundo entero están esperando que estos hombres que tienen el poder nos libren de todas estas cosas que están ocurriendo, de los precios altos en la comida, la gasolina, y estamos en espera de que un hombre, de que una autoridad humana nos libre de esto. Cuando la palabra de Dios nos dice que donde único debe estar nuestra esperanza es en Cristo Jesús, porque esto se pondrá peor. Y yo me acuerdo, tengo un amigo que una vez, y él decía esto, mire, lo mejor que tiene esto es lo malo que se está poniendo. ¿Por qué? Porque mientras más malo se ponga la situación en el mundo, más cerca está la venida de Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿Cristo o Barrabás? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser mi decisión? Ahora, odiado por humanos y demonios. ¿Cómo contribuyeron los soldados romanos en la tortura de Cristo y cómo respondió él? Juan 19, 2 al 3. Juan 19, 2 al 3 dice lo siguiente. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de una ropa de púrpura y decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Vamos al libro de Marcos, capítulo número 15. Marcos, capítulo 15, versículos 16 al 19. Dice, entonces los soldados le llevaron dentro de la sala que se llamaba el Pretorio y convocaron a toda la corte. Y le vistieron de púrpura y tejiendo una corona de espinas le pusieron sobre su cabeza. Y comenzaron a saludarle, salve rey de los judíos. Y le herían en la cabeza con una caña y escupían
en él y se arrodillaban y le adoraban. ¿Qué estaban haciendo los soldados? Se empezaron a burlar de Jesús. Empezaron a hacer burlas de Jesús. ¿Por qué? Porque acuérdense que estaban siendo dominados por demonios. Un momento, hermanos, por favor, tengo una emergencia. Disculpen. Espero que se escuche. Estamos aquí de regreso. ¿Qué hicieron los soldados? Se burlaron de Jesús. Acuérdense, Cristo vino con un propósito a esta tierra. Cristo vino con el propósito de salvar al mundo. Vino con el propósito de vindicar el carácter, de presentar ante el universo de que las mentiras que Satanás había dicho en cuanto al carácter de Dios, que eso era mentira, perdonando la redundancia. Pero también Cristo vino a salvar al hombre. Y Cristo, como Dios allá en el cielo, sabía lo que le iba a ocurrir aquí en la tierra. Él sabía, pero cuando Cristo estaba como hombre, Cristo no conocía el futuro. Y ahora Cristo se encuentra en un momento que Satanás estaba buscando de que Cristo hiciera un milagro, que Cristo usara su poder para destruir a toda esta gente, para acabar con todo esto, y Satanás hubiese ganado la victoria. Y ahora Satanás, con todo su poder, con todo su odio, con toda su malicia, con toda su maldad, utiliza a estos soldados malvados romanos para infringir en Cristo los mayores castigos de odio, el maltrato. Ustedes se imaginan a Cristo. Cerremos los ojos y usemos nuestra imaginación y tratemos de visualizar a Cristo con esa mirada de amor, con esa mirada de misericordia, de justicia, de amor. Cristo está allí frente a esta multitud malvada, frente a estos demonios, que si los ángeles de Dios no hubiesen estado ahí, lo hubiesen despedazado. Y le ponen en esa sien santa, en esa frente sien sagrada, estos romanos malvados agarran la zarza. La zarza, no sé si usted en Puerto Rico hay una planta que le decimos salsa, que tiene unas espinas largotas, así bien largas, bien largas. Y usted la puede cortar, usted puede sacar hasta la raíz. Y a la semana vuelve a brotar esa mata de zarza. Y esas espinas son así, de largas y puntiagudas, no se rompen, bien difícil de romperse. Y con esa mata de zarza hicieron esa corona de espina, la colocaron sobre las sienes de Cristo Jesús y después con una vara le daban golpes en la cabeza para que esas espinas penetraran por la piel de la frente de nuestro amado Cristo Jesús. Y Cristo guardó silencio. Como cordero fue llevado al matadero y guardó silencio. No abrió su boca.
se dejó maltratar, se dejó humillar, se dejó pasar por esta situación, siendo inocente, habiendo sido declarado inocente, habiendo sido declarado justo, habiendo sido declarado que no había cometido ningún error, es castigado por ti y por mí. Está pasando por esta situación para que tú y yo pudiéramos obtener la salvación que tú y yo no nos merecíamos. Cristo está pasando por esta situación para que nosotros pudiéramos recibir la vida eterna. Y la pregunta es, ¿Cristo o Barrabás? Admiraos, oh cielos, y asómbrate, oh tierra, contemplar al opresor y al oprimido. Una multitud enfurecida rodea al Salvador del mundo. Las burlas y los escarnios se mezclan con los groseros juramentos de blasfemia. La muchedumbre inexorable comenta su humilde nacimiento y vida. Pone en ridículo su pretensión de ser hijo de Dios, y la broma obscena y el escarnio insultante pasan de labio a labio. Por eso cuando yo veo estos ministerios y estas personas que se dicen ser santos, que se dicen ser mensajeros de Dios, utilizando esas palabras de burlas, de ofensa y de todo eso, yo digo, eso no es de Dios, eso viene del enemigo. Porque un mensajero de Dios no usa esas palabras de burla y de ofensa. Eso lo usa Satanás contra el verdadero Hijo de Dios. Habiendo azotado a Cristo ante la gente, ¿qué anuncio hizo Pilato? Fíjense, Pilato se está hundiendo más, Pilato se está yendo más a la ruina, no está haciendo caso, no tengas nada que ver con este justo. Es inocente, pero lo voy a azotar. Es inocente, pero escojan entre él y Barrabás. Es inocente, dice Pilato. Juan 19, 4 y 5 dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, he aquí os traigo fuera para que entendáis que ninguna falta hallo en él. Pero Pilato, qué hipócrita eres. No hallo falta en él, pero ven y lo saco lleno de golpes, lleno una espina, una corona de espina incrustada en su frente, lleno de sangre, magullado, latigado. Pilato, pero si es inocente, ¿por qué haces eso? Versículo 5. Entonces salió Jesús llevando la corona de espinas, la ropa de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Fíjense, ahora es el hombre. Antes era el rey de los judíos, ahora es el hombre. Porque nosotros nos enfocamos solamente en Cristo el hombre. Ese Cristo hombre que se tuvo que hacer, ese Dios que se tuvo que hacer hombre para poder morir por mi pecado. Ese Dios que decidió no utilizar nada de su poder divino para librarse de la culpa de mi pecado. Y Satanás quiere que nos enfoquemos en ese hombre magullado, maltratado, afligido, casi destruido, porque Satanás quiere presentar a Cristo como un niño indefenso o como un hombre magullado, listo para la muerte. Porque si Satanás deja que nosotros veamos a un Cristo poderoso, a un Cristo vencedor, que aunque fue a la cruz, cuando dijo consumado es, venció, le aplastó la cabeza a Satanás.
Si Satanás permite que veamos eso, nosotros seríamos un pueblo gozoso, un pueblo digno, un pueblo sin temor. El problema, ¿por qué tenemos miedo a lo que vendrá? Nos da miedo a que venga la ley dominical, nos da miedo a que no tengamos nada que comer, nos da miedo a que nos rechacen, nos da miedo a quedarnos solos. ¿Saben por qué? Porque vemos a un Cristo magullado, maltratado, no vemos a un Cristo victorioso. Y ahí es que está el problema. Y eso es lo que Satanás quiere que veamos. Pilato saca a Cristo magullado, maltratado, para ver si la gente le da pena a Cristo. Porque el mundo quiere ver a Cristo con pena. Y eso es lo que quiere Satanás. Pero la Biblia nos presenta a un Cristo de victoria. Aún magullado, aún maltratado, aún azotado, la Biblia dice que por su llaga yo fui curado. La victoria, no como hace unos años atrás dijo ese papa que falleció, que en la cruz había habido una derrota. No, en la cruz hubo la victoria. Y eso es lo que Satanás no quiere que nosotros veamos. Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas, desnudo hasta la cintura. Su espalda revelaba los largos y crueles azotes de los cuales su sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. Ante los ojos de quien parecía hermoso. Allí en el pueblo, aquella multitud que estaba buscando la muerte de Cristo, había personas que todavía tenían la esperanza de que Cristo era el Mesías y el Salvador. Había personas sinceras que amaban a Cristo y cuando lo vieron salir, lo vieron más hermoso que nunca porque comprendieron que por su llaga ellos serían curados, que por el sufrimiento de Cristo se abría el camino a la salvación. Por eso aquí dice, su rostro manchado de sangre le daba las marcas de agotamiento y del dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante de Salvador no estaba desfigurado. Escuchen esto, hermanos, por favor, porque Satanás quiere que veamos a un Cristo desfigurado, maltratado, magullado. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación a la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Escuchen. Porque se está diciendo por ahí que Cristo no expresaba compasión contra estos. Pero aquí dice la mensajera del Señor que aún a sus verdugos, aún a los sacerdotes, aún a Pilato, aún a la multitud que estaba gritando crucifícale, Cristo le estaba expresando compasión, misericordia y amor. ¿Quién soy yo para condenar a un pecador? ¿Quién soy yo para decir que el pecador ya no tiene oportunidad de salvación? ¿Quién soy yo para decir y hacer eso? Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y la dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás le proclamaba como el impedernido rufián que era. El contraste hablaba a toda persona que lo contemplaba. Algunos de los espectadores lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaban de simpatía. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que aseveraba ser. Usted puede estar convencido, pero si no estoy convertido, no es nada. ¿Qué es una conversión?
Una conversión es dejar de hacer lo que yo hacía antes, dejar de decir las palabras que yo decía antes, dejar de humillar a las personas y presentarme como un mensajero de esperanza. ¿De esperanza para qué? De esperanza de que se puede vencer el pecado, de esperanza de que yo con Cristo puedo hacerlo todo, de esperanza que cuando yo estoy tomado de la mano de Cristo Jesús, no importa lo que venga, no importa lo que ocurra, nosotros saldremos victoriosos. Pero si mi mensaje es solamente de condenación, de burla, de maltrato, un mensaje de odio, yo no estoy siendo utilizado por el Espíritu Santo. Hijo de Dios, el Hijo de Dios. El jueves 30 de octubre, el Hijo de Dios. Qué propuesta contradictoria. Ahora fíjense, cuando yo no tengo el mensaje de Dios, en mi mensaje va a haber contradicción. Porque la palabra de Dios no se contradice. Yo no puedo decir que Dios no escucha a los pecadores cuando yo encuentro en la Biblia pecadores clamando a Dios. Yo no puedo decir eso. Porque en la Biblia encontramos pecadores clamando a Dios. Si Dios permita eso de las 11:15, estaremos presentando un estudio acerca de la vida de David. No te lo pierdas si puedes estar con nosotros. A eso de las 11:15 vamos a estar presentando un estudio acerca de la vida de David. Para ver si tú y yo nos podemos poner en el lugar de David y podamos entender ese amor tan grande que Dios tiene por el pecador. ¿Qué propuesta contradictoria hizo Pilato a los judíos y qué declaración le llenó de terror? Vamos al libro de Juan, capítulo 19, versículos 6 al 8. Buenos días, hermana Delma, está entrando ya al final del estudio. Estamos en el día jueves de la lección de la escuela sabática, en la respuesta contradictoria de Pilato. Dice en Juan 19, 6 al 8, dice lo siguiente. Y cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo falta en él. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó estas palabras, tuvo más miedo. O sea que en este tribunal de Pilato, todo lo que había era miedo. Pilato lo que sentía era miedo, temor, miedo a perder su puesto, miedo a que lo pusieran como un enemigo de César. Y ahora miedo. ¿Miedo a qué? Acuérdense, fíjense la contradicción. Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro ningún error, pecado en él. ¿Hay contradicción ahí? ¿Qué dijimos al principio que tenía que haber hecho Pilato? Yo no encuentro ningún pecado, ningún error en él contra la ley romana. Acuérdense, Pilato es romano. Pilato no puede juzgar a Cristo de acuerdo a la ley judía. Y ya vimos que de acuerdo a la ley judía, Cristo era inocente. Porque tuvieron que buscar falsos testigos. Y cuando usted busca un falso testigo, es para condenar a un inocente. Y tiene que dejarse llevar por la falsedad para que la gente vean que es culpable el inocente. Bajo la ley judía era inocente y ahora bajo la ley romana era inocente. Y Pilato tenía que haber dicho, como dijimos ahorita, suéltenlo. ¿Se acuerdan Pablo? La primera vez que se presentó ante César, que presentaron todas esas falsedades y Pablo trató de testificar lo contrario y César dijo, no, suéltenlo, él es libre. Porque no había hecho nada Pablo. César en ese momento fue una persona que tomó la decisión correcta, aunque después
tomó la incorrecta, porque después ese mismo César llevó a Pablo a que fuera decapitado. Pero Pilato tenía que haber dicho: es inocente, déjenlo libre. Pero en contradicción, crucifíquenlo. Yo no tengo nada que ver con eso, porque para mí él es inocente, pero ustedes crucifíquenlo. Pilato se sorprendió. No tenía idea correcta de Cristo y de su misión, pero tenía una fe vaga en Dios y en los seres superiores a la humanidad. El pensamiento que una vez antes cruzara por su mente cobró ahora una forma más definida. Se preguntó si no sería un ser divino el que estaba delante de él, cubierto con el burlesco manto purpúreo y coronado de espinas. ¿Qué dice ahí? Tenía una fe vaga en Dios y en los seres superiores a la humanidad. Acuérdense que Pilato era un romano, creía en un Dios, pero creía en dioses también. Y su fe era vaga, porque acuérdense, era un hombre débil, miedoso. No tenía lo que llamamos en inglés backbone. ¿Ustedes se acuerdan de ese faraón de Egipto? Que cuando le trajeron a José, y José hizo lo que tuvo que hacer por la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, y el faraón tomó la decisión de poner un hebreo por encima de los judíos, los egipcios, y los egipcios vinieron: ¿tú vas a poner a un hebreo por encima de nosotros? ¿Y qué dijo faraón? Yo soy el faraón, aquí se hace lo que yo diga, y él va a gobernar, porque él tiene el Espíritu de Dios. El faraón no se dejó dominar por esos egipcios envidiosos, pero ahora Pilato se deja dominar por estos fariseos, saduceos, escribas envidiosos de Dios. ¿Vemos el contraste? ¿Qué conversación hubo entre Jesús y Pilato? La última conversación que ahora tiene Pilato. Y fíjense ahora lo que Cristo le dice a Pilato. Cristo no le quita la culpa a Pilato, escuchen. Cristo no le está quitando la culpa a Pilato. Juan 19, 9 al 11, dice así: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. 10, entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? En esta pregunta Pilato eras sí y no. Como hombre, escuchen bien, como hombre, como gobernante humano, contra el Cristo hombre, como hombre, Pilato tenía poder para dejarlo libre o crucificarlo, como hombre. Pero como Dios, Pilato no tenía ningún poder sobre Cristo. ¿Cómo lo dice Cristo? Versículo 11. Respondió Jesús: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fue dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Fíjense bien, Cristo no está diciéndole a Pilato: estás libre del pecado si me mandas a crucificar. No, no, no. Cristo le está diciendo a Pilato: tú tienes culpa, pero aquel que me entregó a ti para que me lleves a la cruz, él es más culpable que tú. ¿Por qué? Porque aquellos fariseos, saduceos, decían creer en Moisés, decían creer en la Biblia, decían creer en los profetas, pero los profetas que hablaron de Cristo no lo creyeron porque querían matar a aquel que los profetas hablaron de él. Bienvenida, hermana Killing. Tabora, hermana Tabora. Estamos diciendo que aquellos que entregaron a Cristo a Pilato para ser crucificado eran más culpables que Pilato porque decían conocer la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mire, por ejemplo, el sistema de adoración. El mundo evangélico dice que adora a Dios en el domingo
Y dice que adora a Dios con la música del mundo dentro de la iglesia. ¿Qué ha ocurrido con el así llamado pueblo de Dios que tiene la luz, que tiene el mensaje para este tiempo, el mensaje final para este tiempo? ¿Qué ha pasado con ese pueblo que dice tener esa luz y esa verdad? Que en el día del Señor adora a Dios de acuerdo al mundo, con las tradiciones del mundo, con las costumbres del mundo, con la vestimenta del mundo, con la música del mundo, con los bailes del mundo, dentro de la iglesia en el día del Señor. ¿Quién es más culpable? ¿El evangélico que no tiene la luz o el pueblo de Dios que dice tener la luz, pero adora a Dios como el evangélico quiere adorar a Dios? ¿No está pasando lo mismo hoy? ¿Estaremos viviendo nosotros en este momento lo mismo que pasó en ese momento en la vida de Cristo? ¿Qué argumento deshonesto de los judíos hizo que Pilato cediera cobardemente a sus demandas? Juan 19, 12 al 16. Fíjense bien, escuchen. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Si no lo había soltado hasta ahora, ya no lo iba a soltar. Porque tan pronto ellos llegaron al primer momento que le presentaron a Jesús, en ese primer momento, y Pilato reconoció que era inocente, tenía que haberlo soltado. Pero ahora procuraba soltarlo y ya no podía. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta no eres amigo de César, cualquiera que se hace rey se declara contra César. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar que es llamado enlosado y en hebreo Gabata. Y era preparación para la Pascua de como la hora sexta, hora sexta, estamos hablando 12 del día. Sí, porque la hora novena son las 3 de la tarde. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos dieron voces, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos rey sino a César. Wow. Estará ocurriendo eso hoy. Estaremos nosotros con nuestra actitud en el día de sábado, con nuestra actitud en ese momento de adoración, diciéndole a Dios, mira, tú no eres nuestro rey es César. 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado y tomaron a Jesús y lo llevaron. ¿Por qué? Por miedo. ¿Tendremos nosotros miedo de presentar a Jesús como Él quiere que sea presentado? ¿Tendremos nosotros miedo de presentar el evangelio como debe ser presentado? ¿Tenemos nosotros miedo de decirle a las personas, mira, hay que vencer el pecado, tenemos que vencer ese pecado que nos aparta de Dios, pero no lo podemos hacer solo, pero Cristo ha prometido darnos el poder para vencer el pecado? ¿Saben para qué? Para que si yo venzo el pecado, yo poder ayudar a otros a presentarle la victoria sobre el pecado a través de Cristo Jesús. ¿Tendremos nosotros miedo a eso? Quiero leer este último párrafo y ya terminaremos. Dice así. Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgarse a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Pero a pesar de sus precauciones, aquello mismo que temía le aconteció después. Fue despojado de sus honores. Fue derribado de su alto cargo y atormentado por el remordimiento y el orgullo herido. Poco después de la crucifixión de Cristo, se quitó la vida. Pilato hizo lo mismo que Judas, el remordimiento. Judas nunca se arrepintió. Pilato nunca se arrepintió. Acuérdense, el pecado imperdonable es el rechazo
del llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento. Todo ser, todo personaje grande de la Biblia que fue destruido y perdió su salvación fue porque rechazó el llamado al arrepentimiento. No fue por el pecado. Nosotros no nos perdemos por el pecado que cometemos. Nosotros nos perdemos por el rechazo del llamado al arrepentimiento, a la confesión y al abandono del pecado. Ese es el pecado imperdonable. Y Pilato cometió ese pecado imperdonable, rechazó el llamado al arrepentimiento, lo llevó a un remordimiento que lo llevó a la ruina al quitarse su vida. Asimismo, todos los que transingen con el pecado no tendrán sino pesar y ruina. Deseo a toda la gente, página 687. La mayor culpabilidad y la responsabilidad más pesada incumbían a aquellos que estaban en los lugares más encumbrados de la nación, los depositarios de aquellos sagrados cometidos, vilmente traicionados. Páginas 686. Hermanos, yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Cristo o Barrabás? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Sábado o domingo? ¿Mundo o Cristo? Tradiciones mundanas, la palabra de Dios, así dice Jehová. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Se está acabando el tiempo. Según las profecías presentadas en la Biblia, Daniel, Mateo, Apocalipsis, se está acabando el tiempo. Pronto tendremos que tomar esa decisión. Si no tomamos decisiones correctas ahora, si seguimos vacilantes como lo hizo Pilato, cuando llegue el momento de tomar esa decisión, tomaremos la decisión errónea. Pero si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos tomados del brazo del Todopoderoso Cristo Jesús y confiamos en Él plenamente y dejamos que Él tome el control de todo, cuando llegue el momento de tomar la decisión, tomaremos la decisión que nos llevará a la salvación. Que Dios nos ayude a tomar las decisiones correctas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de la salvación a través de los sufrimientos de Cristo Jesús. Gracias porque tú tomaste esa decisión de tomar y cubrir tu divinidad con la humanidad para poder pasar por estos sufrimientos, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de la salvación. Gracias porque tomaste sobre ti los pecados de este mundo y los has llevado a esa cruz para poder recibir el perdón. Te hemos fallado, quizá hemos tenido temor, hemos sido vacilantes. Ayúdanos a no ser un Pilato, sino a ser un Pedro, un Juan, un Mateo, un Esteban, que en medio de las vicisitudes, sufrimientos y dolor, tomemos la decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres. Acompáñanos en este sábado, que podamos honrarte en tu día, solamente a ti y a nadie más. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los acompañe en este sábado, y acuérdense, si quieren conectarse nuevamente a eso de las 11:15, estaremos con un estudio acerca de la vida de David. Pero acuérdate que de acuerdo a la decisión que tomes hoy, será la decisión que tomarás en el mañana. Que el Señor los acompañe.